Todos en este pueblo dicen que parezco una muerta. Me mudé a Villa Clara para desaparecer. Después del divorcio, después de perder la casa, después de que todo se desmoronara de formas que no podía explicarle a nadie, quería un lugar donde nadie supiera mi nombre. 2 semáforos, una sola tienda de abarrotes y una renta que realmente podía pagar. Parecía perfecto. El dueño de la casa se me quedó viendo cuando fui a recoger las llaves. ¿Nos conocemos de antes?, preguntó. Le dije que nunca había estado en Villa Clara en mi vida. Asintió lentamente, pero seguía mirándome de reojo mientras firmaba el contrato, como si estuviera tratando de armar un rompecabezas al que le faltaban piezas. Para el final de mi primera semana había tenido la misma interacción 15 veces. La cajera del súper me dijo, «Ah, ya regresaste». Y luego se confundió toda cuando la corregí. A la dueña de la cafetería le temblaba la mano cuando me dio el cambio. Un grupo de adolescentes cruzó la calle para evitarme. Uno de ellos volteó a verme con algo parecido al miedo. No era el reconocimiento lo que me inquietaba. Era la forma en que la gente reaccionaba ante quienquiera que creían que yo era. Finalmente le pregunté directamente a don Carlos, el dueño de la ferretería. Era un señor ya de unos 70 años, más curioso que asustado, y estudió mi cara un largo rato antes de hablar. ¿De verdad no sabes a quién te pareces? Cuando le dije que no, sacudió la cabeza. Entonces no me corresponde a mí decírtelo. Esa noche llamé a mi mamá, le pregunté si alguna vez habíamos visitado Villa Clara. Nunca había oído hablar del lugar. Pero cuando le mencioné el pueblo a mi tía, la línea se quedó en silencio. ¿Por qué preguntas sobre Villa Clara? Me mudé aquí. Me colgó. Cuando volví a llamar no contestó. Finalmente me llegó un mensaje de texto. Sal de ese pueblo. Hoy mismo. No me fui. Debí haberlo hecho. Pero algo había echado raíces en mí. La necesidad de entender se sentía casi física, como una astilla que no podía dejar de tocar. En el banco la cajera se puso pálida cuando me vio. Llamó al gerente, quien me pidió 2 identificaciones mientras miraba algo detrás del mostrador. Alcancé a verlo de reojo. Una fotografía borrosa pegada a la pared. Una mujer que se veía exactamente igual a mí. ¿Qué es eso?, pregunté. La cubrió rápidamente. Protocolo de seguridad, dijo. Fui a la biblioteca. Los archivos no estaban disponibles. Pero la bibliotecaria se inclinó y me susurró 2 palabras antes de alejarse. Febrero de 2019. Busqué en internet durante horas. Todos los enlaces estaban caídos. Todos los artículos habían sido eliminados. Algo había sido borrado de internet. Y yo caminaba por ahí usando su cara. Una semana después, llegué a casa y encontré la puerta de mi departamento abierta. No faltaba nada, pero habían movido cosas. Mis álbumes de fotos reacomodados. Mi laptop abierta. Alguien estaba tratando de averiguar quién era yo. Ya éramos 2. Empecé a tener sueños sobre una casa que nunca había visto. Una habitación con cortinas amarillas. El olor a humo. Me despertaba con el corazón a 1000 por hora, segura de haber olvidado algo importante. La línea entre lo que sabía y lo que no sabía se seguía borrando. Entonces encontré la tumba. Estaba en el cementerio viejo, a las afueras del pueblo. Flores frescas sobre una lápida recién limpiada. El nombre había sido raspado, destruido deliberadamente. Solo quedaba la fecha. 15 de febrero de 2019. Detrás de la lápida había una pequeña fotografía en un marco resistente a la intemperie. La levanté y todo mi cuerpo se heló. Era yo. Exactamente yo. La misma cara. Los mismos ojos. La misma pequeña cicatriz sobre mi ceja izquierda de una caída que tuve cuando tenía 7 años. Pero traía puesta ropa que nunca había tenido. Estaba parada frente a una casa que nunca había visto. Escuché pasos detrás de mí. La mitad del pueblo estaba parada en la entrada del cementerio. Don Carlos dio un paso al frente, con una expresión indescifrable. Sabíamos que volverías. Le dije, esa no soy yo. Sostuve la foto pero me temblaba la voz. Nunca he estado aquí antes. Su nombre era Elena Prado, dijo don Carlos en voz baja. Vivió aquí 3 años. Era reservada. Parecía buena gente. Luego, una noche de febrero, le prendió fuego al centro comunitario durante la recaudación de fondos de invierno. Murieron 14 personas. Desapareció antes de que alguien pudiera detenerla. No podía respirar. Yo no soy ella. No soy Elena. Lo sabemos. Fue la bibliotecaria quien habló, dando un paso adelante. Te hemos estado vigilando por semanas, revisando tus registros, tu historia. No eres ella. Solo te ves exactamente igual a ella. ¿Entonces por qué?, pregunté. Porque necesitábamos estar seguros. La voz de don Carlos sonaba cansada, no amenazante. Y porque algunas personas en este pueblo nunca lo creerán. Siempre verán su cara cuando te miren a ti. La multitud comenzó a dispersarse uno por uno, hasta que solo quedó don Carlos. Deberías irte, dijo. No porque te vayamos a hacer daño, sino porque este pueblo nunca te dejará ser nadie más que su fantasma. Pasarás el resto de tu vida siendo la pesadilla de alguien más. Me fui de Villa Clara a la mañana siguiente. No miré atrás. Pero a veces todavía sueño con esa casa de las cortinas amarillas. A veces me despierto y no reconozco mi propio reflejo por un momento. Y a veces me pregunto si la identidad es algo con lo que nacemos o algo que nos asignan las personas que necesitan que seamos cierta cosa.
Me pregunto si Elena Prado, quien quiera que haya sido realmente, alguna vez sintió lo mismo. Me pregunto si por eso quemó todo hasta los cimientos. Conduje durante 6 horas seguidas, poniendo kilómetros de carretera entre Villa Clara y yo, hasta que el pueblo se sintió como algo que imaginé. Mis manos no dejaban de temblar sobre el volante. Cada vez que miraba por el retrovisor, esperaba ver la cara cansada de don Carlos o a la gente del cementerio siguiéndome. Las palabras se repetían en mi cabeza. 14 personas muertas. Ella incendió el centro comunitario. Me orillé 2 veces porque se me nublaba la vista y no podía enfocar la carretera. La segunda vez, me quedé sentada en el estacionamiento de una gasolinera por 20 minutos mientras mi corazón latía fuerte y respiraba demasiado rápido. Una mujer que ponía gasolina en la bomba de al lado se me quedó viendo por la ventana. Arranqué el coche y volví a manejar. Para cuando crucé al siguiente estado y luego al que seguía, el sol se estaba poniendo y me dolía la espalda de agarrar el volante tan fuerte. Encontré un motel en las afueras de una ciudad lo suficientemente grande como para no reconocer ninguna de las tiendas. El recepcionista apenas me miró a la cara cuando pagué en efectivo por 3 noches. El cuarto olía a cigarros viejos y a químicos de limpieza. Pero aquí nadie sabía de Elena Prado, ni de febrero de 2019, ni de un incendio en un centro comunitario. Cerré la puerta con seguro, la revisé 2 veces y me desplomé en la cama todavía con los zapatos puestos. Por 3 días no salí excepto para recoger la comida que pedía a domicilio y que dejaban afuera de mi puerta. Pedía de diferentes restaurantes cada vez para que nadie notara un patrón. Mi laptop se mantenía abierta en el pequeño escritorio. Ventana de búsqueda tras ventana de búsqueda llenando la pantalla, escribí Elena Prado en cada buscador que pude encontrar. Nada. Probé con Elena Prado Villa Clara. Los resultados mostraban a una dentista en California y a una maestra de prepa en Maine. Ninguna era la persona correcta. Busqué incendio centro comunitario febrero 2019. Aparecieron artículos sobre incendios en otros estados, otros pueblos, otros años. Nada sobre Villa Clara. Probé agregando diferentes palabras. Incendio provocado. 14 víctimas. Recaudación de fondos de invierno. Cada combinación llevaba a la nada. Internet había sido limpiado como si Elena nunca hubiera existido. Cambié a sitios de noticias archivadas. De esos que guardan artículos viejos y registros públicos. Busqué por rango de fechas. Por ubicación. Por palabras clave. Pasaron horas mientras hacía clic en página tras página de resultados que no tenían nada que ver con lo que buscaba. Me ardían los ojos de tanto mirar la pantalla. Pedí café de un lugar calle abajo y me lo tomé frío porque olvidé que estaba ahí a mi lado. Las redes sociales fueron lo siguiente. Creé cuentas falsas para buscar a Elena Prado. A cualquiera que pudiera haberla conocido o mencionado. Encontré 3 Elenas Prado en un sitio. 2 en otro. Ninguna de la edad o ubicación correcta. Busqué grupos comunitarios de Villa Clara. Páginas locales. Cualquier cosa que pudiera haber discutido el incendio. El pueblo tiene una página de Facebook con 42 miembros. La publicación más reciente es de hace 6 meses sobre una venta de pasteles. Me fui hacia atrás años en las publicaciones. Cenas comunitarias. Eventos escolares. Actualizaciones de obras viales. Ni una sola mención de un incendio o de Elena Prado o de febrero de 2019. Es como si todo el pueblo se hubiera puesto de acuerdo para olvidar. Al cuarto día, llamé a mi tía. El teléfono sonó 4 veces antes de que contestara. Su voz sonaba tensa y preocupada cuando dijo mi nombre como si fuera una pregunta. Le dije que me fui de Villa Clara como ella quería. El alivio en su voz fue tan fuerte que pude escucharlo a través del teléfono. Me preguntó si estaba bien, dónde estaba. Si alguien me había seguido, le dije que estaba bien y lejos y que nadie sabía dónde estaba. Entonces le pregunté por qué me dijo que me fuera. ¿Qué tiene que ver nuestra familia con Villa Clara? ¿Por qué entró en pánico cuando mencioné el pueblo? Se quedó callada. Escuché su respiración al otro lado de la línea. Pasaron 30 segundos, 1 minuto. Estaba a punto de preguntar si seguía ahí cuando finalmente habló. Me dijo que esta no era una conversación para tener por teléfono. Me dijo que fuera a visitarla en persona. Me dijo que tenía cosas que enseñarme que necesitaba ver con mis propios ojos. Le pregunté qué cosas. Dijo que me explicaría todo cuando llegara, pero no por teléfono. Luego me dio su dirección, aunque yo ya la tenía, y me dijo que fuera lo antes posible. Empaqué mi maleta y dejé el motel. El viaje a casa de mi tía toma 3 horas por carreteras secundarias y pueblos pequeños. Solo la había visitado 2 veces antes, ambas veces para fiestas familiares cuando era más chica. Vive en una casa de una planta con un jardín cuidado y macizos de flores a lo largo de la entrada. Me estacioné y me quedé en el coche un momento, tratando de prepararme para lo que sea que me fuera a decir. Cuando finalmente caminé hacia la puerta principal y toqué, abrió inmediatamente, como si me hubiera estado esperando. Su cara se puso pálida al verme. Se me quedó viendo igual que la gente de Villa Clara, como si yo fuera otra persona usando una máscara. Extendió la mano y me tocó la mejilla con dedos temblorosos. Luego me jaló hacia adentro y cerró la puerta con llave detrás de nosotras. Me llevó a la cocina sin decir nada. Le temblaban las manos mientras llenaba la tetera y la ponía en la estufa. Me senté a la mesa de la cocina y fue entonces cuando noté los recortes de periódico. Estaban esparcidos por toda la superficie, docenas de ellos, algunos amarillos por los años y otros más recientes. Me incliné y vi fechas de los años 70, titulares sobre Villa Clara.
Fotografías de gente que no reconocía. Mi tía puso 2 tazas en la barra y se volteó para mirarme. Se veía más vieja de lo que recordaba. O tal vez, solo cansada. Me dijo que necesitaba explicarme algo sobre la historia de nuestra familia. Algo que descubrió el año pasado y que ha estado tratando de entender desde entonces. Se sentó frente a mí y empezó a hablar. El año pasado se interesó en la genealogía. Uno de esos kits de ADN que te muestran tu árbol genealógico. Empezó a investigar el lado de la familia de nuestra abuela, buscando en registros viejos y datos del censo. Fue entonces cuando encontró una mención en un periódico viejo de Villa Clara de 1974. Nuestra abuela tenía una hermana menor de la que nadie en nuestra familia hablaba nunca. Esta hermana se casó con un hombre de Villa Clara y se mudó allá a principios de los 70. Mi tía me enseñó el recorte de periódico. Es un anuncio de boda. El texto apenas legible después de tantos años, pero pude distinguir los nombres, la fecha y el pueblo. La familia perdió contacto con esta hermana hace décadas. Nadie sabe qué le pasó o por qué desapareció de las reuniones familiares y las tarjetas de Navidad. Mi tía intentó preguntarle a mi mamá al respecto, pero mi mamá no recordaba haber tenido una tía o escuchar sobre la hermana de su abuela. Toda esa rama de la familia simplemente se esfumó de nuestra historia. Mi tía sacó una fotografía de la pila de recortes. Es borrosa y descolorida, con fecha de 1978 escrita con lápiz al reverso. Una mujer está parada frente a una casa, sonriendo a la cámara. Se ve exactamente como mi abuela. La misma nariz, los mismos ojos, la misma forma de llevar los hombros. Mi tía señaló la foto y me dijo que esto fue lo que la hizo empezar a investigar más a fondo. Este parecido. Me mostró otra foto. Esta de mi abuela de más o menos la misma época. Las dos mujeres podrían ser gemelas, aunque eran hermanas nacidas con 5 años de diferencia. Mi tía me explicó que esta estructura ósea y rasgos faciales particulares son muy fuertes en nuestra familia. Se repiten a través de las generaciones, apareciendo en hijas, nietas y sobrinas. Me mostró una foto de ella misma de los 80 y yo también lo vi. La misma cara mirándome desde 3 décadas diferentes. Mi tía se obsesionó con encontrar esta rama perdida del árbol genealógico. Pasó meses rastreando registros, llamando a parientes lejanos, buscando en guías telefónicas viejas y registros de propiedad. Finalmente descubrió que la hermana y su esposo se mudaron de Villa Clara en 2003. Se reubicaron en otro estado y su rastro se perdió después de eso. Pero mi tía siguió buscando. Encontró a una prima segunda, alguien descendiente de la familia del esposo de la hermana. Llamó a esta prima y le preguntó sobre Villa Clara y nuestros parientes desaparecidos. La prima se negó a hablar de eso. Le dijo a mi tía que dejara de escarbar en la historia de Villa Clara. Dijo que algunas cosas es mejor dejarlas enterradas y colgó. Mi tía intentó llamar varias veces, pero la prima bloqueó su número. Eso fue hace 6 meses. Mi tía había estado tratando de decidir si seguir buscando o dejarlo por la paz cuando la llamé y le dije que me había mudado a Villa Clara. Me miró a través de la mesa y me dijo que entró en pánico cuando escuchó que estaba viviendo en ese pueblo. Había aprendido lo suficiente para saber que algo terrible pasó allí. Algo conectado con nuestro parecido familiar. No sabía los detalles específicos sobre Elena o el incendio ni nada de eso. Solo sabía que Villa Clara tenía una historia oscura y que una cara como la nuestra era de alguna manera parte de ella. Por eso me dijo que me fuera. Por eso colgó y me envió un mensaje para que saliera inmediatamente. Tenía miedo de lo que me pudiera pasar en un pueblo que tenía malos recuerdos ligados a una cara que heredé sin tener la culpa. Saqué mi celular y busqué la fotografía que tomé en la tumba de Elena. Mis manos temblaban un poco mientras giraba la pantalla hacia mi tía. Ella se inclinó hacia adelante, entrecerrando los ojos al principio. Luego su cara se puso completamente blanca. Dejó su taza de té y esta repiqueteó contra el plato. Se llevó la mano a la boca y se quedó mirando la imagen por lo que pareció un minuto entero sin hablar. Finalmente, buscó su propio celular y comenzó a desplazarse por archivos viejos con dedos que no cooperaban del todo. Encontró algo y me mostró una captura de pantalla borrosa, apenas visible, con fecha de hace 6 meses. Es Elena, parada frente a lo que parece una oficina de correos. La calidad de la imagen es terrible, como si hubieran hecho zoom desde muy lejos. Mi tía me dijo que encontró esta única foto en línea antes de que todo fuera borrado, la guardó porque no podía creer lo que estaba viendo. El parecido no es solo fuerte, dijo en voz baja. Es imposible de explicar de manera racional. Nos vemos exactamente iguales, hasta en detalles que no deberían repetirse entre personas no relacionadas. Desplegó su investigación genealógica sobre la mesa y pasamos las siguientes 4 horas revisando todo. Actas de nacimiento, registros del censo, licencias de matrimonio, actas de defunción, papeles de inmigración de 3 generaciones atrás. Mi tía ha sido minuciosa, rastreando cada rama de nuestro árbol genealógico con fechas, ubicaciones y fuentes. Pero no hay nada que nos conecte con Elena Prado. Ningún antepasado compartido, ninguna adopción que pudiera explicarlo, ningún miembro de la familia que se mudara a Villa Clara o tuviera alguna conexión con esa área. La historia documentada de Elena comienza cuando llegó a Villa Clara hace 6 años, 3 años antes del incendio. Antes de eso, es un espacio en blanco total. Mi tía me mostró dónde trató de rastrear a Elena hacia atrás a través de registros de propiedad e historial laboral, pero se topó con una pared en 2016.
Es como si Elena hubiera aparecido de la nada, ya adulta, ya usando ese nombre, sin un pasado que nadie pueda encontrar. Mi tía se recargó en la silla y se frotó los ojos. Sugirió que tal vez Elena era de nuestra familia extendida de alguna manera, una rama lejana con la que nadie mantuvo contacto. Tal vez fue dada en adopción o se distanció, aislada de las reuniones familiares y las tarjetas navideñas hace décadas, lo que explicaría por qué nadie reconoce su nombre, incluso si el parecido genético se mantuvo fuerte. Tiene sentido de alguna manera, dijo, porque estos rasgos faciales corren tan poderosamente a través de nuestro linaje. Pero incluso mientras lo decía, pude ver que ella tampoco lo creía del todo, porque no explica por qué Elena eligió Villa Clara específicamente si no tenía conexiones familiares allí. Y definitivamente no explica qué la impulsó a echar acelerante alrededor de las salidas de un centro comunitario y atrapar a 14 personas adentro para que murieran quemadas. La voz de mi tía bajó de volumen cuando dijo esta última parte, como si decirlo más quedito lo hiciera menos horrible. Me fui al atardecer con una carpeta gruesa de documentos copiados bajo el brazo. Mi tía me acompañó a mi coche y me abrazó más tiempo de lo habitual. Me dijo que tuviera cuidado, que la llamara si necesitaba algo. Pude ver la preocupación en su cara, la misma preocupación que la hizo colgar y enviarme un mensaje para que me fuera de Villa Clara inmediatamente. Tiene miedo de que desaparezca en este misterio de la misma manera que Elena desapareció en cualquier oscuridad que la perseguía. Pero no puedo dejarlo pasar. Si Elena se veía exactamente como yo, si compartimos esta cara que la gente en Villa Clara nunca olvidará, entonces entenderla es la única forma en que entenderé por qué me pasó esto a mí. Tal vez no cambie nada, pero necesito saber quién era ella y qué se rompió dentro de ella. Conduje durante 2 horas hasta una ciudad que nunca había visitado antes, una lo suficientemente lejos de Villa Clara para que nadie me reconociera o me conectara con los crímenes de Elena. La biblioteca pública es vieja y tranquila, de esas con techos altos y catálogos de fichas de madera todavía montados en las paredes, aunque todo es digital ahora. Me acerqué al mostrador de referencia y pregunté sobre préstamos interbibliotecarios para archivos de periódicos de los condados circundantes. El bibliotecario, un señor mayor con lentes de lectura colgados de una cadena, me explicó el proceso sin preguntar por qué los necesitaba. Llené los formularios de solicitud para periódicos de 3 pueblos diferentes cerca de Villa Clara, todos con fecha de febrero y marzo de 2019. Villa Clara podría haber borrado sus propios registros, pero un evento con tantas víctimas habría sido noticia de primera plana en todas las comunidades cercanas. El bibliotecario me dijo que tomaría unas semanas para que los rollos de microfilm llegaran de las instalaciones de almacenamiento y otras bibliotecas. Le di las gracias y dejé mi información de contacto. Luego pasé el resto de la tarde en mi coche tratando de averiguar qué hacer conmigo misma mientras esperaba. 3 semanas se sintieron como 3 meses. Encontré un departamento barato en la misma ciudad que la biblioteca. Conseguí un trabajo temporal haciendo captura de datos de forma remota para poder pagar la renta. Cada pocos días llamaba a la biblioteca para ver si los periódicos ya habían llegado finalmente, un martes por la mañana. El bibliotecario me devolvió la llamada y me dijo que los rollos de microfilm estaban listos. Estuve ahí en menos de 1 hora. Me instaló en uno de los viejos lectores de microfilm en un rincón tranquilo. Me mostró cómo enhebrar la película y ajustar el enfoque. Luego me dejó sola con pilas de periódicos archivados de febrero de 2019. Pasé edición tras edición, noticias locales sobre reuniones de la junta escolar y partidos de básquetbol de la prepa, obituarios de personas que murieron pacíficamente mientras dormían. Entonces lo encontré. 17 de febrero de 2019. 2 días después del incendio. El titular ocupa la mitad de la primera página. 14 muertos en incendio provocado en el centro comunitario de Villa Clara. Hay una fotografía del edificio, o lo que queda de él, solo un cascarón quemado con vigas del techo colapsadas y daños por humo que ennegrecen las paredes. Camiones de bomberos lo rodean. Bomberos todavía mojando puntos calientes. El artículo describe cómo el incendio comenzó alrededor de las 8 p.m. el viernes por la noche 15 de febrero durante la recaudación de fondos anual de invierno. El centro comunitario estaba lleno de familias, tal vez 150 personas en total. Niños corriendo mientras sus padres pujaban en subastas silenciosas y comían comida donada. Alguien echó acelerante alrededor de las salidas principales y le prendió fuego. Las puertas se convirtieron en muros de llamas en cuestión de minutos. La gente trató de escapar por las ventanas, pero algunas estaban cerradas o bloqueadas. Los investigadores determinaron que fue un incendio provocado deliberadamente con la clara intención de atrapar a la gente adentro. La sospechosa, Elena Prado, fue identificada a través de las cámaras de seguridad y declaraciones de testigos, pero desapareció antes de que la policía pudiera detenerla. Seguí buscando y encontré un artículo de seguimiento en la página siguiente. Este se enfoca en la misma Elena. Residente tranquila que había vivido en Villa Clara por 3 años, trabajaba de forma remota como diseñadora gráfica, era reservada, pagaba su renta a tiempo, nunca causó problemas. El artículo cita a vecinos que suenan completamente confundidos. Una mujer dice que Elena parecía perfectamente normal, siempre saludaba, a veces llevaba galletas a las reuniones del vecindario. Otro vecino menciona que Elena le ayudó a cargar el mandado una vez cuando se estaba recuperando de una cirugía. Nadie sospechaba nada malo. No hubo señales de advertencia, ni conflictos con nadie en el pueblo.
ni historial de enfermedades mentales o comportamiento violento que alguien conociera. Elena simplemente estaba allí, viviendo una vida tranquila, hasta que de repente ya no lo estaba. Un artículo de marzo de 2019 revela lo que le pasó a Elena después del incendio. Su cuerpo fue encontrado en una zona boscosa a unas 15 millas de Villa Clara, muerta por exposición e hipotermia. Había huido al bosque después de iniciar el incendio y murió sola 3 días después. El artículo dice que las autoridades concluyeron que eligió desaparecer en lugar de enfrentar la justicia por lo que había hecho. Hay una cita del sheriff diciendo que hubieran preferido traerla viva para que las familias de las víctimas pudieran obtener respuestas, pero que al menos saber que estaba muerta trajo algo de cierre. Me quedé mirando esa palabra, cierre, y me pregunté si alguien en Villa Clara realmente se siente así. La lista de víctimas está impresa en un artículo separado, los 14 nombres con breves descripciones. La familia Bernal, padres y 2 hijos de 6 y 9 años, doña Marta Lima, 73 años, coordinadora de voluntarios, Roberto Hernández, 61 años, jefe de bomberos que murió tratando de evacuar a la gente, Jennifer y Miguel Ochoa, pareja comprometida planeando su boda. Leí cada nombre, cada edad, cada detalle sobre quiénes eran y qué estaban haciendo esa noche. Para cuando terminé me temblaban las manos y sentía náuseas. Estas son las muertes que Villa Clara ve cuando mira mi cara. Estas son las personas que Elena mató y yo ando caminando por ahí usando sus rasgos como una máscara que no me puedo quitar. Entiendo ahora por qué le temblaban las manos a la dueña de la cafetería, por qué los adolescentes cruzaban la calle para evitarme, por qué don Carlos me dijo que el pueblo nunca me dejaría ser nadie más que el fantasma de Elena. Seguí revisando más páginas archivadas hasta que encontré lo que buscaba. El obituario de Elena Prado está en la parte inferior de la página 12 en un periódico del condado a 40 millas de distancia. El aviso ocupa tal vez 3 pulgadas de espacio en la columna. Nacida el 3 de agosto de 1987, murió el 18 de febrero de 2019 en Villa Clara. No se enumeran familiares sobrevivientes. No hay servicios funerarios programados. No se solicitan donaciones caritativas en lugar de flores. El periódico no menciona lo que hizo o cómo murió. Solo esos datos escuetos como si fuera cualquier otra persona. Como si su muerte fuera normal y sin importancia. La nota al final dice simplemente que murió en Villa Clara. Nada sobre el incendio o las 14 personas ni nada de eso. Le tomé captura al obituario y lo guardé en una carpeta en mi celular que se está llenando cada día más. Durante la siguiente semana busqué cualquier cosa sobre Elena antes de Villa Clara. Probé cada motor de búsqueda que se me ocurrió. Cada plataforma de redes sociales. Cada base de datos de registros públicos. No sale nada. Ningún perfil de Facebook. Ninguna cuenta de Instagram. Ninguna presencia en Twitter. Busqué su nombre combinado con diseño gráfico, su supuesta profesión, y encontré unas cuantas Elenas Prado, pero ninguna coincidía con la edad o ubicación correcta. Intenté buscarla en directorios profesionales, sitios web de freelancers, plataformas de portafolios. No está allí. Busqué registros de propiedad, registro de votantes, documentos judiciales, cualquier cosa que mostrara dónde vivía antes de mudarse a Villa Clara 3 años antes del incendio. El rastro se enfría por completo. Es como si Elena Prado no existiera en ningún lugar hasta que apareció en ese pequeño pueblo. Vivió tranquilamente por 36 meses, luego quemó todo y caminó hacia el bosque para morir. Empecé a pasar todas las noches después del trabajo buscando explicaciones. Los artículos que encontré mencionan que la policía no descubrió ningún manifiesto, ninguna nota de suicidio, ningún diario explicando sus acciones. Los investigadores entrevistaron a todos los que la conocían y no encontraron historial de enfermedad mental, ni radicalización, ni rencores contra nadie en el pueblo. La declaración del sheriff decía que Elena parecía no tener ningún motivo en absoluto, que simplemente se despertó una mañana de febrero y decidió matar a sus vecinos durante una recaudación de fondos donde las familias llevaban a sus hijos. Leí foros de crimen real buscando casos similares, tratando de encontrar patrones que pudieran explicar lo que pasó. Algunas personas cometen violencia masiva debido a delirios o voces que les dicen qué hacer. Otros lo hacen por venganza o ideología o atención. Elena no encajaba en ninguna de esas categorías. Lo planeó cuidadosamente, llevó acelerante, bloqueó las salidas. Luego desapareció sin dejar ninguna explicación. Lo aleatorio de todo esto me pone la piel de gallina peor que si hubiera tenido alguna razón retorcida. Los sueños empeoran. Me despierto 3 o 4 veces por noche ahora, siempre en esa habitación con cortinas amarillas, siempre oliendo humo que no está allí. A veces estoy parada en una ventana viendo las llamas. A veces estoy corriendo por pasillos. A veces solo estoy sentada en una cama sin sentir nada en absoluto. Los sueños se sienten más reales que mis recuerdos reales últimamente. Me cacho durante el día pensando en esa casa, preguntándome qué cuarto era y por qué las cortinas eran amarillas y qué pasó allí. Estos no son mis recuerdos, pero están empezando a sentirse como si pudieran serlo. Me despierto una mañana y camino al baño y veo mi cara en el espejo. Y por un segundo no me reconozco. Por un segundo soy Elena mirándome y tengo que agarrarme del lavabo y recordarme quién soy realmente. Mi tía llama un jueves por la noche mientras estoy haciendo la cena. Contesto y empiezo a contarle sobre el obituario que encontré, sobre cómo Elena no tenía familia ni historia antes de Villa Clara.
Mi tía me interrumpe y pregunta por qué sigo investigando esto. ¿Por qué no he pasado página todavía? Le digo que necesito entender qué impulsaría a alguien a hacer lo que hizo Elena. Mi tía se queda callada un largo rato. Luego dice que estoy hablando de Elena como si la conociera personalmente, como si fuéramos amigas o algo así. Dice que estoy usando el nombre de pila de Elena constantemente, diciéndolo con una familiaridad que le preocupa. No me había dado cuenta de que estaba haciendo eso. Le digo a mi tía que solo estoy tratando de entender. Eso es todo. Pero ella dice que entender a un monstruo no requiere convertirse en uno. Me pregunta si estoy comiendo lo suficiente, durmiendo lo suficiente, cuidándome. Miento y digo que sí a las 3 cosas. Después de colgar me doy cuenta de que he estado hablando de Elena durante 40 minutos seguidos, analizando sus acciones como si tratara de resolver un rompecabezas que de alguna manera explicará todo. Tal vez mi tía tiene razón en estar preocupada. Decido que necesito ver dónde murió Elena. Un artículo mencionaba que su cuerpo fue encontrado en una reserva forestal al norte de Villa Clara, pero no daba detalles específicos. Me digo a mí misma que estoy buscando un cierre, algún tipo de entendimiento final que me permita dejar de pensar en esto constantemente. En realidad, solo necesito ver el lugar, pararme donde ella se paró en esas últimas horas, para tal vez sentir algo que le dé sentido a todo esto. Conduje de regreso hacia Villa Clara un sábado por la mañana, con el estómago apretado por la ansiedad de acercarme demasiado a ese pueblo otra vez. Pasé la desviación para Villa Clara y seguí hacia el norte hasta que vi señales de la reserva. El área de estacionamiento está casi vacía. Solo otros 2 coches y una estación de guardabosques al inicio del sendero. La reserva se extiende en un bosque denso, senderos marcados con señales de colores en los árboles. Empiezo a caminar sin ningún destino real, solo siguiendo caminos más profundos en el bosque. Elena vino aquí después de iniciar el incendio. Tuvo 3 días antes de que la hipotermia la matara, 3 días para pensar en lo que había hecho o para no sentir nada en absoluto. Me pregunto si sintió remordimiento caminando por estos mismos senderos. Me pregunto si sintió satisfacción o alivio o solo vacío. Me pregunto si lloró o gritó o se mantuvo en silencio. Los árboles son lo suficientemente gruesos como para que el sonido no llegue lejos. Podrías desaparecer aquí y nadie te encontraría por días o semanas. Elena eligió eso. Eligió desvanecerse en la naturaleza en lugar de enfrentar lo que venía después. Llevo caminando tal vez 2 horas cuando un guardabosques baja por el sendero hacia mí. Es un hombre de unos 50 años, con el uniforme estándar, y se ve preocupado. Me pregunta si estoy perdida o necesito ayuda para encontrar el camino de regreso. Le digo que estoy bien, solo caminando, pero estudia mi cara como si tratara de ubicarme. Le explico rápidamente que estoy investigando un incidente histórico, nada raro, solo tratando de entender algo que pasó aquí hace años. El guardabosques asiente lentamente y dice: la gente viene buscando ese lugar a veces. El lugar donde murió esa mujer allá por 2019. Dice que la ubicación exacta nunca se hizo pública. Se mantuvo en secreto para evitar que se convirtiera en algún tipo de atracción morbosa. Le pregunto si él estaba aquí cuando sucedió. Niega con la cabeza y menciona que su predecesor se encargó de toda la investigación, pero escuchó al respecto cuando tomó el puesto. El guardabosques me dice que todo el asunto fue extraño por lo que él entiende. Elena tenía equipo de supervivencia con ella cuando encontraron su cuerpo. Una tienda de campaña, saco de dormir, suministros de comida, pastillas para purificar agua, todo lo que necesitarías para sobrevivir en el bosque por semanas. Claramente había planeado desaparecer, vivir aquí afuera y nunca ser encontrada, pero no usó nada de eso. El equipo todavía estaba empacado en su mochila, sin abrir, como si lo hubiera cargado todo el camino hasta aquí, y luego simplemente se hubiera rendido con todo el plan. Le pregunto qué quiere decir con que se rindió. El guardabosques explica que Elena fue encontrada solo 3 días después del incendio, y basándose en dónde estaba su cuerpo, apenas había avanzado 5 millas dentro de la reserva. Tenía suministros para semanas, tal vez meses, si racionaba con cuidado. Tenía mapas y una brújula, tenía todo lo que necesitaba para desvanecerse por completo, pero no montó campamento, no intentó sobrevivir, no hizo ningún esfuerzo por usar el equipo que había traído. Es como si hubiera caminado hacia el bosque, encontrado un lugar lejos de los senderos, se hubiera sentado y simplemente se hubiera detenido. Dejó de moverse, dejó de intentar, dejó todo. Murió por exposición a principios de primavera cuando las noches eran frías pero no mortales si tenías refugio y calor. El guardabosques dice que parecía que eligió morir, como si eso siempre hubiera sido parte de su plan. Pero entonces, ¿por qué traer todo ese equipo de supervivencia en primer lugar? Pienso en ese detalle todo el camino de regreso a mi motel. Elena cargó equipo de supervivencia al bosque como si planeara desaparecer para siempre, pero luego simplemente se detuvo. Se sentó en algún lugar entre los árboles y dejó que el frío se la llevara. Las palabras del guardabosques siguen repitiéndose en mi cabeza sobre cómo tenía todo lo que necesitaba para vivir por semanas o meses, pero ni siquiera desempacó su tienda. No fue suicidio exactamente porque caminó todo ese camino con suministros, pero tampoco fue supervivencia. Estaba haciendo otra cosa, siguiendo algún plan que solo tenía sentido para ella. Me estaciono en el motel mientras el sol se pone y el cielo se vuelve naranja y morado. Mi cuarto huele a alfombra vieja y químicos de limpieza. Extiendo todas mis notas sobre la cama de nuevo, los artículos de periódico y mis líneas de tiempo garabateadas y las fotografías que imprimí del microfilm de la biblioteca. El incendio ocurrió el 15 de febrero.
La lápida de Elena decía que murió el 18 de febrero, 3 días exactos entre quemar el centro comunitario y morir en el bosque. Busqué en mi laptop cualquier cosa especial sobre el 15 de febrero, pero no encuentro nada. Ningún evento histórico, ninguna tragedia famosa, ninguna razón por la que esa fecha significaría algo para alguien planeando un asesinato en masa. Pruebo diferentes términos de búsqueda, buscando patrones en otros crímenes, otros incendios, otros casos donde alguien eligió esa fecha específica. Nada conecta. El 15 de febrero fue solo un viernes por la noche en 2019 cuando Villa Clara celebró su recaudación de fondos anual de invierno, y Elena decidió que esa era la noche para destruir todo. Leo la lista de víctimas otra vez. Aunque la tengo memorizada. 14 nombres. Edades que van desde los 6 años hasta los 73. Tengo familias que fueron a apoyar a su comunidad y nunca regresaron a casa. El jefe de bomberos que murió tratando de salvar gente. Un maestro, un mecánico, una enfermera retirada, 3 niños. Elena conocía a estas personas. Vivía en el mismo pueblo pequeño. Probablemente los veía en la tienda y en la oficina de correos. Eligió matarlos de todos modos. Mi cuenta bancaria bajó a 16,000 pesos. He estado viviendo en este motel por 3 semanas, comiendo sándwiches de gasolinera y sopa instantánea, sin trabajar, solo investigando a una mujer muerta que se parecía a mí. Necesito encontrar trabajo antes de que mi dinero se acabe por completo. Necesito encontrar un departamento real, empezar a construir algún tipo de vida normal. Pero cada vez que pienso en seguir adelante, veo esa fotografía de la tumba de Elena mostrando mi cara exacta. No puedo dejar de necesitar entender por qué. Paso los siguientes 2 días solicitando trabajos remotos, cualquier cosa que me permita trabajar desde donde sea que termine. Puestos de servicio al cliente, captura de datos, trabajo de asistente virtual, trabajos mecánicos que paguen lo suficiente para sobrevivir. Durante las entrevistas por video, me cacho preguntándome si la persona al otro lado de la pantalla ve a Elena cuando mira mi cara. ¿Me veo como alguien que podría incendiar un edificio lleno de gente? ¿Hay algo en mis ojos o en mi expresión que me marque como capaz de ese tipo de violencia? Los entrevistadores sonríen y hacen preguntas normales sobre mi experiencia y disponibilidad. Y yo contesto con mi voz más profesional mientras por dentro, estoy pensando en una mujer que usaba mi cara y eligió la muerte antes que enfrentar lo que había hecho. Una compañía me contrata para manejar correos electrónicos de servicio al cliente para su tienda en línea. La paga es baja pero segura, y no les importa dónde viva siempre y cuando responda a los correos dentro de 24 horas. Doy aviso en el motel y uso lo último de mi dinero para rentar un estudio en una ciudad mediana, a 2 estados de distancia de Villa Clara. El departamento es pequeño y sencillo con paredes blancas y alfombra gastada, pero nadie aquí sabe sobre Elena Prado o el incendio del centro comunitario. Puedo caminar por la calle sin que la gente cruce para evitarme. Puedo comprar el mandado sin ver miedo en los ojos de la cajera. Instalo mi laptop en la pequeña mesa de la cocina y empiezo mi nuevo trabajo contestando correos sobre retrasos en envíos y devoluciones de productos. El trabajo es aburrido y repetitivo, exactamente lo que necesito. Durante el día, escribo respuestas sobre políticas de reembolso y números de rastreo. Por la noche investigo a Elena, buscando patrones en sus movimientos, pistas en su escasa huella digital, cualquier cosa que pueda explicar lo que pasó. Pasan meses así. Trabajo durante el día, investigación por la noche, dormir cuando estoy demasiado exhausta para mantener los ojos abiertos. Mi tía llama todos los domingos para ver cómo estoy. Me pregunta qué tal voy, si estoy comiendo bien, si he hecho amigos en mi nueva ciudad. Le digo que estoy bien, todo está bien, me estoy instalando y siguiendo adelante, pero ella puede escuchar algo en mi voz que le preocupa. Me dice que necesito dejar ir esta obsesión con Elena, que no es sano pasar todo mi tiempo pensando en una mujer que cometió crímenes tan terribles. Sé que tiene razón, pero no puedo parar. Me uno a foros en línea sobre misterios sin resolver y crimen real. Leo estudios de casos sobre personas que cometen violencia aparentemente aleatoria. Publico preguntas cuidadosas sobre perpetradores que no tenían un motivo claro, tratando de entender la psicología sin revelar que comparto cara con uno de ellos. Otros miembros del foro discuten enfermedades mentales, traumas infantiles, radicalización, pero nada de eso encaja con lo que sé de Elena. No estaba enferma mentalmente según ningún registro. No tenía historial de violencia o amenazas. Simplemente vivió tranquilamente en Villa Clara por 3 años, y luego una noche destruyó todo. Alguien en un foro publica una teoría que me hace dejar de hacer scroll. Están hablando de personas que cometen atrocidades y luego inmediatamente se suicidan. Cómo estas personas a menudo están actuando alguna narrativa interna que han construido. La violencia no se trata de enojo o venganza. Se trata de completar una historia que han escrito en sus cabezas donde su muerte es el capítulo final, no un escape de las consecuencias. Planean todo, incluyendo su propio final. Porque el final es el punto. Leo la publicación 3 veces, luego la leo de nuevo. Esto encaja con Elena de una manera que nada más lo ha hecho. No corrió al bosque para sobrevivir, corrió para completar su historia. El incendio fue el acto 1, y su muerte 3 días después fue la conclusión planeada. Llevaba equipo de supervivencia porque eso es lo que alguien que huye a la naturaleza llevaría. Pero nunca tuvo la intención de usarlo. Caminó hacia esos árboles sabiendo que moriría allí. Que morir era parte de cualquier narrativa que estaba viviendo.
Los 3 días entre el incendio y su muerte no fueron para esconderse o escapar. Fueron para existir en algún espacio intermedio. Algún estado liminal donde había completado su acto terrible, pero aún no había alcanzado su final planeado. Empiezo a investigar el historial laboral de Elena porque los artículos decían que era diseñadora gráfica. Busco cualquier sitio web de negocios o portafolios que pudiera haber tenido. Cualquier cosa que pudiera mostrar qué tipo de persona era antes de que todo pasara. Toma horas de buscar a través de sitios web archivados y viejos directorios de negocios, pero finalmente encuentro algo. Una versión archivada de un sitio web llamado Diseño EP. Aparece en un viejo servicio de archivo web. El sitio es básico. Solo una página de inicio con una sección de portafolio y una página de contacto. Hago clic en las muestras del portafolio y me siento decepcionada por lo ordinario que se ve todo. Logos corporativos para pequeños negocios, diseños de invitaciones de boda, algunos folletos para eventos locales. El trabajo es bastante bueno, profesional, pero no hay nada personal en él. Ningún estilo que se sienta único de Elena, ningún proyecto apasionado o experimento creativo. Es como si solo estuviera cumpliendo con los movimientos, haciendo trabajo que pagaba las cuentas sin poner ninguna parte real de sí misma en ello. Estudio cada diseño buscando pistas sobre quién era ella, pero podrían haber sido hechos por cualquiera. Las invitaciones de bodas son bonitas pero genéricas. Los logos son limpios pero olvidables. Es el portafolio de alguien interpretando el papel de una diseñadora normal de pueblo pequeño sin estar realmente interesada en el trabajo. Hago clic en la página de contacto y anoto la información listada allí. Un apartado postal en Villa Clara que probablemente ya no existe. Una dirección de correo electrónico genérica que lleva mucho tiempo muerta. Pero en la parte inferior de la página hay un pequeño aviso de derechos de autor con el año en que se creó el sitio y me doy cuenta de que puedo buscar los registros de registro de dominio. Encuentro un sitio web que archiva información vieja de registro de dominios y escribo el nombre del negocio de Elena. Los registros muestran que registró el dominio hace 8 años y el registro usó una dirección física para fines de facturación, no una dirección de Villa Clara. La dirección listada está en un pueblo llamado Río Verde, a 3 estados de distancia de aquí. Miro esta información sintiendo que mi pulso se acelera, porque esta es la primera evidencia concreta que he encontrado de la vida de Elena antes de Villa Clara. Vivió en otro lugar antes de mudarse aquí. Busco registros de propiedad para Río Verde y encuentro que Elena rentó un departamento allí por 2 años antes de mudarse a Villa Clara. El departamento estaba en un pequeño complejo a las afueras del pueblo. Nada lujoso, solo una unidad básica de una recámara. Sigo escarbando y encuentro que antes de Río Verde, Elena tenía otra dirección de renta en un estado diferente, un pueblo llamado Campo Verde. Paso el resto de la noche rastreando el historial de direcciones de Elena hacia atrás a través de registros de renta y facturas de servicios viejas que puedo encontrar en bases de datos públicas. Se mudaba cada 2 o 3 años como reloj. Siempre a pueblos pequeños de los que nadie había oído hablar. Siempre manteniendo un perfil bajo sin presencia en redes sociales o participación comunitaria. Río Verde por 2 años, luego Villa Clara por 3. Antes de Río Verde fue Campo Verde por 2 años. Antes de eso fue un pueblo llamado Los Álamos por casi 3 años. Mapeo todas las ubicaciones y están dispersas por todo el país sin ningún patrón que pueda ver. Ninguna conexión entre los lugares excepto que todos son pequeños y tranquilos. Es como si Elena estuviera huyendo de algo o buscando algo, moviéndose de un lugar a otro tratando de encontrar lo que sea que necesitaba, o escapar de lo que sea que la perseguía. El patrón se remonta a unos 10 años antes de Villa Clara, lo que significa que Elena pasó una década entera de su vida moviéndose entre pueblos pequeños, y nunca estableciéndose en ningún lugar permanentemente. Trato de encontrar algo de antes de esa primera dirección en Los Álamos hace 12 años, pero no hay nada. Ningún registro universitario con su nombre, ninguna dirección de casa de la infancia, ninguna conexión familiar que pueda rastrear. Elena Prado parece aparecer en los registros oficiales comenzando hace 12 años cuando estaba en sus 20 y tantos, y antes de eso simplemente no está. Es como si no existiera antes de Los Álamos, o existiera bajo un nombre diferente. Me recargo en mi silla sintiéndome agotada y confundida. El incendio en Villa Clara no fue violencia aleatoria de una persona perturbada. Elena había estado huyendo de algo durante años, mudándose cada pocos años como si tratara de mantenerse delante de algo. Lo que sea de lo que huía finalmente la alcanzó en Villa Clara, y fue entonces cuando quemó todo. El incendio fue el punto final de lo que sea que la había estado persiguiendo a través de todos esos pueblos y años. Sé que necesito ayuda para escarbar más profundo en el pasado de Elena. No puedo acceder a actas de nacimiento o documentos sellados por mi cuenta. Busco en línea investigadores privados y encuentro uno que maneja verificaciones de antecedentes e investigación histórica. Llamo al número aunque es tarde y un hombre contesta sonando cansado pero profesional. Le explico que necesito ayuda investigando los antecedentes de alguien de antes de que empezaran a usar un nombre en particular y hay una larga pausa. Pregunta por qué necesito esta información. Y le digo una versión de la verdad, que estoy tratando de entender a alguien que cometió un crimen. Y necesito saber su historia. Es escéptico, pero acepta tomar el caso después de que explico lo que ya he encontrado y lo que estoy buscando. La tarifa es más de lo que realmente puedo pagar en este momento, pero le doy la información de mi tarjeta de crédito de todos modos porque necesito entender esto. Le envío toda la información que he reunido sobre las direcciones y la línea de tiempo de Elena.
Dice que buscará actas de nacimiento, registros escolares, cualquier cosa que pueda existir de antes de que Elena comenzara su patrón de mudanzas. Me advierte que podría tomar varias semanas y podría no encontrar nada en absoluto si Elena estaba usando una identidad falsa. Le digo que busque de todos modos porque necesito saber. Las semanas que siguen son difíciles. Voy a trabajar durante el día escribiendo respuestas a correos de servicio al cliente. Pero mi mente siempre está en Elena y lo que el investigador podría encontrar. Reviso mi correo obsesivamente esperando actualizaciones. Mi tía llama cada pocos días preguntando cómo estoy, y puedo escuchar la preocupación en su voz cuando le digo que sigo investigando los antecedentes de Elena. Ella piensa que me estoy metiendo demasiado en esto, que me estoy perdiendo en la historia de alguien más. Tal vez tiene razón, pero no puedo parar ahora. 6 semanas después de que lo contraté, el investigador finalmente me envía su informe por correo. Abro el archivo adjunto con manos temblorosas y leo sus hallazgos. No hay casi nada. Elena Prado aparece en registros oficiales comenzando hace 12 años cuando solicitó una licencia de conducir en Los Álamos usando ese nombre. Antes de eso, nada. Ninguna acta de nacimiento bajo ese nombre. Ningún registro escolar. Ninguna dirección anterior. El investigador escribe que Elena Prado es muy probablemente una identidad asumida, que la mujer que conozco como Elena probablemente usaba un nombre diferente antes de Los Álamos. Sugiere varias posibilidades de por qué alguien cambiaría su identidad. Programas de protección de testigos a veces reubican a personas con nuevas identidades. Personas huyendo de relaciones abusivas a veces toman nuevos nombres para esconderse de sus abusadores. Personas con pasados criminales a veces intentan desaparecer y empezar de nuevo. Cualquiera de estas podría explicar por qué Elena cambió su nombre y empezó a moverse entre pueblos pequeños. Y cualquiera de ellas también podría explicar por qué eventualmente tuvo un colapso y cometió tal violencia terrible. Pero no hay forma de verificar qué escenario es verdadero sin cooperación de agencias oficiales. Y no ayudarán con un caso tan viejo que involucra a alguien que ya está muerto. Leo el informe 3 veces buscando cualquier cosa que pudiera haber pasado por alto, pero el investigador fue minucioso. El pasado de Elena antes de Los Álamos se ha ido por completo, borrado o escondido tan bien que ni siquiera un profesional puede encontrarlo. Pago la factura final del investigador y cierro mi laptop sintiéndome derrotada. Estoy justo donde empecé con más preguntas que respuestas. Lo único que sé con certeza es que Elena Prado pasó años huyendo de algo. Terminó en Villa Clara usando mi cara y luego se destruyó a sí misma junto con 14 personas inocentes por razones que probablemente nunca entenderé. Cerré el informe del investigador y me senté en mi estudio mirando la pared por lo que parecieron horas. El pasado de Elena Prado es un callejón sin salida. Una puerta que no lleva a ninguna parte. Y he gastado miles de pesos que no tenía persiguiendo a un fantasma que no quiere ser encontrado. Las palabras del investigador siguen dando vueltas en mi cabeza sobre protección de testigos y relaciones abusivas y pasados criminales. Todas estas posibles explicaciones que no explican nada en absoluto. Puedo inventar historias sobre quién era Elena antes de convertirse en Elena, pero eso es todo lo que son. Historias que me cuento a mí misma para llenar los espacios vacíos. La verdad es que Elena se llevó sus razones a la tumba junto con 14 personas inocentes, y ninguna cantidad de investigación o dinero u obsesión va a traer esas respuestas de vuelta. Mi tía aparece 3 días después sin avisar usando la llave de repuesto que le di para emergencias. Todavía estoy en pijama a las 2 de la tarde. Rodeada de documentos impresos y líneas de tiempo escritas a mano esparcidas por cada superficie de mi departamento. Se para en la puerta mirando las paredes donde he pegado fotografías y recortes de noticias. Su cara se pone pálida al asimilar la magnitud de lo que he estado haciendo. No dice nada al principio. Solo camina a mi cocina y empieza a hacer té como solía hacerlo cuando era niña y necesitaba consuelo. Cuando finalmente habla, su voz es suave pero firme. Preguntando cuándo fue la última vez que comí una comida real, o salí o hablé con alguien que no estuviera conectado con Elena Prado. Le digo que comí ayer, aunque no puedo recordar qué. Y me da una mirada que dice que sabe que estoy mintiendo. Se sienta en mi sofá, el único mueble no cubierto de materiales de investigación, y palmea el cojín junto a ella. Me dice que me veo terrible, que he perdido peso que no podía permitirme perder, que mi piel está pálida y mis ojos tienen ojeras como si no hubiera dormido bien en semanas. Tiene razón. Sé que tiene razón, pero no puedo hacer que me importe mi propia salud cuando todavía hay preguntas sobre Elena que necesitan respuestas. Mi tía levanta una de mis líneas de tiempo, estudiando las fechas y ubicaciones que he mapeado mostrando los movimientos de Elena durante 12 años, y la deja con cuidado como si pudiera romperse. Me pregunta qué creo que voy a encontrar. ¿Qué posible respuesta haría que todo esto valiera la pena sacrificar mi propia vida? Y no tengo una buena respuesta. Dice que necesito dejar esto ir, que algunas preguntas no tienen respuestas, y que así es como funciona la vida a veces, que no puedo pasar el resto de mis días tratando de entender a una mujer muerta que le prendió fuego a gente inocente. Trato de explicar que no es tan simple, que la cara de Elena es mi cara, y a donde quiera que vaya la gente verá sus crímenes cuando me miren a mí, que entender por qué lo hizo es la única forma en que puedo separarme de lo que hizo.
Los ojos de mi tía se llenan de lágrimas y alcanza mi mano, sosteniéndola entre las suyas. Dice que me estoy perdiendo en el misterio de Elena, que vine aquí después del divorcio buscando un nuevo comienzo, y en lugar de eso encontré una obsesión que me está consumiendo. Dice que me ha visto desaparecer en esta investigación de la misma manera que Elena desapareció en ese bosque, y tiene miedo de que no encuentre el camino de regreso. Me ruega que vea a un terapeuta, que hable con alguien profesional que pueda ayudarme a procesar lo que pasó en Villa Clara, y quiero discutir pero las palabras se atoran en mi garganta. Mirando mi departamento a través de sus ojos, viendo la forma en que he convertido mi espacio vital en un altar a una asesina, me doy cuenta de que podría tener razón. He estado tan enfocada en entender a Elena que dejé de cuidarme a mí misma. Dejé de pensar en mi propio futuro. Dejé de ser una persona separada de este misterio. Esa noche después de que mi tía se va, prometiendo llamarme todos los días para checarme, tengo el sueño de las cortinas amarillas otra vez. Pero esta vez es diferente. Más detallado que nunca antes. Estoy en la recámara de un niño con luz del sol entrando por esas cortinas amarillas. Y hay una cama pequeña con una colcha de parches y juguetes tirados en el piso. El cuarto se siente seguro al principio, cálido y cómodo. Pero luego la sensación cambia a otra cosa. Algo que me aprieta el pecho con miedo. Puedo escuchar pasos en el pasillo de afuera, pesados y deliberados. Y la perilla de la puerta empieza a girar lentamente. Quiero esconderme pero no hay a dónde ir, y el miedo es tan intenso que se siente como ahogarse. Entonces huelo humo. Espeso y asfixiante y me despierto jadeando en mi propia cama con el corazón tratando de romperme las costillas. Me siento en la oscuridad y el olor a humo persiste aunque nada se está quemando. Me tiemblan las manos y estoy cubierta de sudor y por unos segundos no puedo recordar quién soy o dónde estoy. El sueño se sintió tan real, tan vívido, como si fuera un recuerdo real en lugar de algo que mi cerebro inventó. Me encuentro convencida de que este es un recuerdo de Elena de alguna manera, que sus experiencias se están filtrando en mi mente inconsciente a través de alguna conexión que no entiendo. La recámara del niño, el miedo, el humo. Todo se siente como piezas del pasado de Elena tratando de decirme algo importante. Me levanto y escribo todo lo que recuerdo sobre el sueño, agregándolo a mis materiales de investigación, aunque sé que esto es una locura. Sé que estoy proyectando, creando falsos recuerdos por estrés y obsesión, construyendo conexiones que no existen porque mi cerebro está desesperado por darle sentido a lo que no lo tiene. La parte racional de mi mente entiende que los sueños son solo sueños, que mi subconsciente está procesando el trauma de ser confundida con una asesina, y está creando estos escenarios vívidos como una forma de sobrellevarlo. Los sueños siempre terminan con humo porque así es como termina la historia de Elena, con fuego y muerte y destrucción. Y mi cerebro está tratando de trabajar a través del horror de compartir su cara. Pero saber esto no hace que los sueños se sientan menos reales. No evita que me despierte con el olor a humo en la nariz y el sabor del miedo en la boca. Es como si mi subconsciente estuviera tratando de decirme algo sobre fuego y miedo y escape, tratando de hacerme entender algo que no puedo captar del todo. Paso el resto de la noche sentada en la mesa de mi cocina, mirando mi investigación y preguntándome si me estoy volviendo loca lentamente. 3 días después finalmente hago una cita con una terapeuta, admitiéndome a mí misma que necesito ayuda profesional para procesar todo lo que ha pasado. El consultorio de la terapeuta está en un edificio médico insípido, todo paredes beige y pinturas de paisajes genéricas. Y me siento en la sala de espera llenando formularios sobre mi historial de salud mental. Cuando la terapeuta me llama, es una mujer en sus 50 con ojos amables y una voz tranquila que me hace querer llorar. Le cuento toda la historia desde el principio. Sobre mudarme a Villa Clara y el parecido con Elena y la tumba y la reacción del pueblo y mi investigación obsesiva después. Escucha sin interrumpir, tomando notas ocasionalmente. Y cuando termino se recarga en su silla y me considera cuidadosamente. Dice que lo que experimenté en Villa Clara fue profundamente traumático, ser confrontada con los crímenes de una extraña mientras usas la cara de esa extraña. Y mi respuesta ha sido tratar de entender a Elena como una forma de protegerme de ser confundida con ella. La terapeuta explica que estoy experimentando una respuesta al trauma, que mi cerebro está tratando de procesar una situación imposible investigando obsesivamente los antecedentes de Elena. Dice que la investigación me da una sensación de control sobre algo que se sintió completamente fuera de control, pero también me mantiene atorada en el trauma en lugar de ayudarme a sanar de él. Sugiere que lo que realmente necesito es enfocarme en mi propia sanación, en reconstruir mi identidad separada de la historia de Elena, en avanzar con mi vida en lugar de ir hacia atrás al pasado de una mujer muerta. Quiero discutir con ella, explicarle que no entiende lo importante que es para mí saber por qué Elena hizo lo que hizo, pero algo en su expresión gentil me detiene. Me pregunta qué creo que logrará entender a Elena, qué creo que cambiará una vez que sepa su historia. Y me doy cuenta de que no tengo una buena respuesta. Durante las siguientes semanas de sesiones de terapia empiezo a entender que mi obsesión con Elena es realmente sobre mi propia crisis de identidad. El divorcio sucedió porque me perdí a mí misma en mi matrimonio. Me convertí en alguien que no reconocía, y cuando terminó no tenía idea de quién era yo. El colapso financiero me dejó sintiéndome impotente y avergonzada, como si hubiera fallado en ser un adulto.
Mudarme a Villa Clara se suponía que era para encontrarme a mí misma de nuevo, empezar de cero en un lugar donde nadie conociera mi historia, pero en lugar de eso encontré a Elena, y su historia se convirtió en la mía. La terapeuta me ayuda a ver que la historia de Elena me dio algo externo en que enfocarme. Un misterio que resolver que se sentía más manejable que enfrentar mi propio dolor y confusión. Era más fácil investigar los crímenes de una mujer muerta que lidiar con mi propio duelo y pérdida y miedo sobre el futuro. Empiezo el trabajo difícil de separar la historia de Elena de la mía, de aceptar que compartimos una cara pero no somos la misma persona. La terapeuta me da ejercicios para practicar. Formas de redirigir mis pensamientos cuando giran hacia Elena. Técnicas para anclarme en mi propia identidad en lugar de la de ella. Me recuerda que no necesito entender a Elena para reclamar mi propia vida. Que sus decisiones y sus crímenes y su muerte no tienen nada que ver con quién soy o quién puedo llegar a ser. Es trabajo duro, más duro que cualquier investigación que hice, porque requiere que me siente con sentimientos incómodos en lugar de distraerme con la investigación. Tengo que sentir el duelo por mi divorcio, la vergüenza por mi situación financiera, el miedo de construir una nueva vida. Todas las emociones que estaba evitando al enfocarme en Elena. Mi terapeuta me ayuda a ver que algunos misterios son verdaderamente insolubles, y eso está bien. Que no todas las preguntas tienen respuesta, y puedo aprender a vivir con la incertidumbre. Elena se llevó sus razones a la tumba cuando murió en ese bosque, y puedo elegir dejar que se las quede en lugar de sacrificar mi salud mental tratando de desenterrar respuestas que no existen. Me pregunta qué haría con mi tiempo y energía si no estuviera investigando a Elena. ¿Qué tipo de vida quiero construir para mí? Y me doy cuenta de que no he pensado en mi propio futuro en meses. He estado tan consumida con el pasado de Elena que olvidé que tengo un presente y un futuro que me pertenecen solo a mí. Empaco todos mis materiales de investigación un sábado por la mañana, poniendo cada documento y fotografía y línea de tiempo en cajas de cartón. No los tiro porque no estoy lista para ese nivel de soltar. Pero sello las cajas con cinta, y las llevo a una bodega que renté específicamente para este propósito. Quitar la presencia de Elena de mi departamento se siente como levantar un peso que no sabía que estaba cargando. Y cuando regreso a mis paredes vacías y superficies despejadas, finalmente puedo respirar bien. Mi departamento es mío otra vez. No un altar a la tragedia de alguien más. Y me paro en medio de mi sala sintiéndome más ligera de lo que me he sentido en meses. Me inscribo a un club de lectura en la biblioteca local un martes por la tarde, eligiendo uno que se reúne semanalmente y lee principalmente misterio y suspenso. La primera reunión a la que asisto, nadie se queda viendo o susurra o se cruza al otro lado del cuarto. Solo me dan una copia del libro actual y me preguntan si quiero café. Me uno a una clase de cerámica en el centro comunitario los jueves por la noche y la instructora me enseña cómo centrar el barro en el torno sin preguntar de dónde soy o si me veo familiar. Estas pequeñas interacciones normales se sienten extrañas al principio. Como si estuviera esperando que alguien reconozca algo que no está ahí, pero pasan las semanas y soy solo otra persona en el grupo, alguien que hace tazones chuecos y se ríe de sus propios errores. Empiezo a ir por café con una mujer del club de lectura llamada Lisa, y hablamos de nuestros autores favoritos y nuestros exes terribles sin ningún peso de tragedia colgando sobre la conversación. En la clase de cerámica platico con los otros estudiantes sobre planes de fin de semana y restaurantes nuevos. Temas ordinarios que no requieren que explique o defienda o pruebe nada sobre quién soy. Lentamente, en estos pequeños momentos repetidos de ser vista solo como yo misma, recuerdo lo que se siente existir sin un examen constante. Voy a un mercado de agricultores los sábados por la mañana y compro verduras frescas de vendedores que sonríen y hacen pláticas sobre el clima. Me uno a un gimnasio y tomo clases de yoga donde la instructora aprende mi nombre y nadie pregunta sobre cicatrices o parecidos. Estas actividades cotidianas se sienten como reconstruir algo que había perdido. La simple habilidad de moverme por el mundo como un individuo en lugar de un símbolo de la pesadilla de alguien más. 6 meses después de dejar Villa Clara, me despierto un domingo por la mañana y me doy cuenta de que dormí toda la noche sin soñar con cortinas amarillas. Los sueños todavía vienen a veces, usualmente cuando estoy estresada o demasiado cansada, pero son menos frecuentes ahora y he aprendido a reconocerlos por lo que son. Mi terapeuta me ayudó a entender que mi cerebro estaba procesando el trauma de ser confundida con una asesina, no recibiendo mensajes místicos del fantasma de Elena. Cuando sueño con humo y fuego, puedo despertarme y recordarme a mí misma que estos son mis miedos y ansiedades tomando forma, no alguna conexión sobrenatural con una mujer muerta. Mantengo un diario junto a mi cama y escribo los sueños cuando suceden. Y con el tiempo noto que se están volviendo más cortos y menos vívidos. La casa con cortinas amarillas aparece menos detallada ahora, más como una impresión vaga que un recuerdo específico. Mi terapeuta dice que esto es progreso, que mi mente está soltando lentamente el agarre de ese periodo traumático en Villa Clara. Todavía tengo días malos donde los sueños se sienten más reales o donde cacho mi reflejo y siento un momento de desconexión, pero esos momentos se están convirtiendo en raras excepciones en lugar de mi realidad diaria, y estoy aprendiendo a ser paciente conmigo misma cuando suceden. Mi supervisora me llama a su oficina un miércoles por la tarde y me dice que ha estado impresionada con la calidad de mi trabajo y confiabilidad. Me ofrece un ascenso a representante senior de servicio al cliente con mejor paga y horas más flexibles. Acepto inmediatamente, sintiendo algo parecido al orgullo por primera vez en años.
El aumento es suficiente para poder permitirme mudarme de mi estudio a un departamento de una recámara con ventanas reales que dejan entrar la luz del sol. Paso un fin de semana buscando departamento y encuentro un lugar en el tercer piso con un pequeño balcón con vista a una calle arbolada. El día de la mudanza se siente diferente de cuando huí de Villa Clara con todo tirado en cajas. Esta vez empaco con cuidado, clasificando mis pertenencias y decidiendo qué quedarme y qué donar. Compro muebles nuevos en lugar de usar cosas viejas, eligiendo un sofá azul brillante y cortinas amarillas para la sala antes de darme cuenta de lo que he hecho. Me paro en la tienda sosteniendo la tela amarilla y siento que se me aprieta el pecho, pero luego las compro de todos modos porque son mi elección, no el recuerdo de Elena. Cuelgo plantas en el balcón y pinto las paredes de la recámara de un verde suave. Acomodo libros en estantes y pongo fotografías de mi familia y nuevos amigos. Parada en mi departamento decorado con la luz del sol entrando a través de esas cortinas amarillas que yo misma elegí, me doy cuenta de que finalmente estoy construyendo algo estable en lugar de solo sobrevivir día a día. Mi tía visita un viernes por la tarde, tomando el tren desde su pueblo a 3 horas de distancia. Cuando abro la puerta me abraza fuerte, y puedo sentir su alivio y lo fuerte que se aferra. Nos sentamos en mi balcón tomando té helado y me dice que me veo saludable, que hay color en mi cara otra vez y luz en mis ojos. Hablamos sobre el parecido familiar que causó tanto miedo y confusión, pero ahora es solo genética, solo la forma en que ciertos rasgos se repiten a través de las generaciones. Mi tía me muestra más fotografías de su investigación genealógica, señalando cómo nuestra bisabuela tenía los mismos pómulos, cómo una prima lejana tenía ojos similares. Nos reímos de cómo nuestra familia aparentemente tiene genes muy fuertes que insisten en aparecer generación tras generación. Me pregunta si todavía pienso en Villa Clara y le digo la verdad, que sí, pero no con la misma necesidad consumidora de entender. Hablamos de Elena brevemente, y mi tía dice algo que se me queda grabado, que tal vez algunas personas simplemente están rotas de formas que nunca entenderemos, y esa no es nuestra carga para llevar. Antes de irse, me hace prometer que la visitaré para el Día de Acción de Gracias, y acepto porque quiero pasar tiempo con familia que me ve como yo misma, no como el fantasma o doble de nadie. Conocí a alguien en el club de lectura durante una discusión sobre narradores poco confiables. Se llama Samuel, e hizo una broma sobre cómo todos los narradores son poco confiables porque la memoria misma es ficción, y algo en su sonrisa me hace querer seguir hablando después de que termina la reunión. Vamos por café y descubrimos que ambos nos mudamos a la ciudad en el último año para empezar de cero. Samuel pregunta sobre mi pasado y le cuento una versión editada, la que he practicado con mi terapeuta. Me mudé aquí después de un divorcio para empezar de nuevo. Necesitaba un cambio de aires, quería construir una nueva vida. Todo es verdad aunque no esté completo, y Samuel asiente con comprensión porque también está reconstruyendo después de sus propias dificultades. No menciono a Villa Clara, ni a Elena, ni el cementerio, ni la fotografía. Estas partes de mi historia son mías para guardar o compartir como yo elija. Y ahora mismo elijo mantenerlas privadas. Empezamos a vernos para tomar café cada semana después del club de lectura, luego ir al cine, luego cocinar la cena en el departamento del otro. Samuel hace preguntas sobre mi vida y contesto honestamente sobre las partes que estoy lista para compartir. Se siente poderoso tener límites, decidir qué historias pertenecen a nuevas relaciones y cuáles estoy todavía procesando en privado. Cuando Samuel me toma de la mano caminando a casa desde un restaurante, no pienso en si ve la cara de Elena o la mía. Solo siento el calor de su palma contra la mía y dejo que eso sea suficiente. Un año después de dejar Villa Clara, hago un balance de mi vida en una mañana tranquila de domingo. Tengo amigos que me mandan mensaje para hacer planes el fin de semana y compañeros de trabajo que me invitan a la hora feliz. Tengo una relación con Samuel que se ha convertido en algo significativo y estable, construido sobre honestidad y respeto mutuo. Tengo un trabajo en el que soy buena, donde mi supervisora valora mis contribuciones y mi opinión importa en las reuniones de equipo. Tengo un departamento que se siente como hogar, decorado con cosas que elegí porque me gustan, no porque fueran baratas o estuvieran disponibles. Lo más importante, tengo un sentido de mí misma que no está definido por los crímenes de Elena o el trauma colectivo de Villa Clara o mi parecido con una mujer muerta. Cuando me presento a gente nueva, soy solo yo con mi propia historia y personalidad y peculiaridades. Puedo hablar de mi divorcio sin vergüenza, mis luchas financieras sin pena, mi elección de empezar de nuevo sin tener que justificarla. La persona que veo en el espejo es alguien a quien estoy aprendiendo lentamente a reconocer e incluso a querer. Alguien que sobrevivió a algo extraño y traumático y salió más fuerte. Todavía tengo citas de terapia cada 2 semanas y probablemente las tendré por un tiempo más. Todavía tengo momentos de ansiedad o duda o confusión sobre identidad, pero estas son luchas humanas normales, no la obsesión consumidora que definió mis meses de investigar a Elena. Pienso en Elena a veces, usualmente tarde en la noche cuando no puedo dormir o cuando veo noticias sobre violencia sin sentido. Me pregunto qué le pasó que la hizo capaz de tal horror. ¿Qué dolor o enojo o parte rota de su psique la llevó a asesinar a 14 personas inocentes? Pero pienso en ella con distancia ahora. La forma en que podrías preguntarte sobre cualquier tragedia histórica sin dejar que consuma tu vida diaria. He aceptado que nunca sabré por qué hizo lo que hizo, que se llevó sus razones a la tumba cuando murió sola en ese bosque. No saber no significa que estoy incompleta, o que hay alguna pieza perdida de mí misma que necesito encontrar.
Nuestra apariencia compartida fue solo mala suerte en la genética, no destino o conexión cósmica. No necesito entender a Elena para estar completa, y sus decisiones no tienen nada que ver con quién soy o en quién me estoy convirtiendo. A veces siento tristeza por ella de una manera abstracta. Tristeza de que estuviera tan rota que solo pudiera expresarse a través de la destrucción. Pero esa tristeza no significa que soy responsable de explicarla o llevar su historia adelante. Puedo reconocer que existió, que hizo cosas terribles, que se parecía a mí, y luego puedo dejarla descansar en cualquier paz o tormento que haya encontrado en la muerte. Mi tía y yo nos sentamos en la mesa de su comedor en la tarde de Acción de Gracias, rodeadas de su investigación genealógica esparcida por cada superficie disponible. Esta vez estamos buscando historias familiares positivas en lugar de misterios oscuros y conexiones perdidas. Encontramos a un tatarabuelo que era maestro de música y componía pequeñas piezas para celebraciones locales. Descubrimos a una tía que tenía una panadería exitosa durante la depresión y alimentaba a medio vecindario gratis cuando los tiempos eran más difíciles. Hay un primo que se convirtió en médico rural y trajo al mundo bebés en granjas a través de 3 condados. Estas son personas ordinarias que vivieron vidas ordinarias marcadas por pequeñas bondades y perseverancia tranquila. Mi tía me muestra fotografías de reuniones familiares de los años 50, todos reunidos alrededor de mesas de picnic y tratamos de identificar caras y relacionarlas con nombres en sus registros. Encontramos granjeros y maestros y trabajadores de fábrica, gente que crió familias y pagó sus cuentas y ayudó a sus vecinos. Esta es mi herencia real. No los crímenes de Elena o el trauma de Villa Clara, sino generaciones de gente normal haciendo lo mejor que podían con lo que tenían. Nos reímos de las peculiaridades familiares que parecen repetirse, como que cada generación aparentemente incluye al menos una persona que es terrible para cocinar, pero insiste en ser anfitrión en las fiestas de todos modos. Para cuando terminamos de revisar la investigación, me siento conectada a algo más grande que yo misma, de una manera que es reconfortante en lugar de aterradora. Samuel nota la pequeña cicatriz sobre mi ceja izquierda una noche mientras estamos cocinando la cena juntos. Levanta la mano y la traza suavemente con su pulgar, preguntando cómo me la hice. Le cuento la historia verdadera, la historia completa, la que es solo mía. Tenía 7 años jugando en el patio de mi abuela, trepando un árbol que me habían dicho que era demasiado alto para mí. Me caí y me golpeé la cabeza con una rama al bajar, y mi abuela me llevó corriendo a urgencias donde me pusieron 3 puntos. Recuerdo estar más molesta por la trepada de árbol arruinada que por el dolor, y a mi abuela comprándome un helado después para compensar la visita al hospital que me asustó. Samuel escucha y sonríe, diciendo que es una buena historia, muy yo eso de haber ignorado las advertencias sobre que el árbol era demasiado alto. Besa la cicatriz ligeramente, y volvemos a picar verduras para la cena. Este pequeño momento se siente más poderoso de lo que probablemente debería, pero me doy cuenta de que es porque estoy reclamando esta marca como mía, no de Elena. La cicatriz ha estado en mi cara desde que tenía 7 años, años antes de que Elena probablemente siquiera existiera como persona. Pertenece a mi historia, mi infancia, mi relación con mi abuela que murió cuando tenía 15 años. Elena podría haber tenido una cicatriz idéntica en esa fotografía en su tumba, pero ella no tiene derecho a ser dueña de esta parte de mi cuerpo o mi pasado. Esta marca es mía, ganada a través de la imprudencia infantil y sanada a través del amor familiar, y ningún parecido con una mujer muerta puede quitarme eso. Estoy doblando ropa un sábado por la tarde cuando el pensamiento me llega completamente formado y claro. La identidad no es algo que se nos asigne por otros, o se herede a través de la apariencia, o se determine por la genética y la estructura ósea. Se construye a través de decisiones y relaciones y el trabajo diario de ser nosotros mismos, a través de las pequeñas decisiones que tomamos sobre con quién ser amables y qué trabajo hacer, y cómo gastar nuestro tiempo limitado. He pasado este último año construyendo activamente una identidad que es auténtica y mía, construida a partir de sesiones de terapia y reuniones del club de lectura y clases de cerámica y conversaciones con Samuel. Cada vez que elegí levantarme de la cama durante los meses difíciles, cada vez que fui a terapia en lugar de esconderme en mi departamento, cada vez que me presenté a alguien nuevo a pesar de mi miedo, estaba construyendo quién soy. La persona en la que me he convertido no está definida por mi divorcio o mis luchas financieras o mi parecido con Elena Prado. Estoy definida por cómo respondí a esos desafíos, por mi elección de seguir intentando incluso cuando era más fácil rendirse, por mi disposición a ser lo suficientemente vulnerable para hacer nuevos amigos y empezar una nueva relación. Elena y yo pudimos haber compartido una cara, pero somos personas completamente diferentes porque tomamos decisiones completamente diferentes sobre cómo existir en el mundo. Ella eligió la destrucción y yo estoy eligiendo la construcción, armando una vida pieza por pieza de los escombros de mi peor año. Pienso en Elena a veces cuando estoy cocinando la cena o doblando ropa o haciendo cualquiera de las pequeñas tareas que conforman una vida normal. Me pregunto si alguna vez tuvo momentos como estos, pacíficos y ordinarios, antes de que lo que sea que le pasó la convirtiera en alguien que podía destruir tantas vidas. Tal vez en algún lugar de su pasado perdió la habilidad de construir su propia identidad, de la forma en que yo estoy construyendo la mía ahora. Pieza por pieza a través de decisiones y relaciones, y el trabajo diario de ser una persona. Tal vez eso fue lo que llevó a su destrucción,
Esa pérdida de sí misma que hizo que la violencia pareciera la única forma de ser vista o recordada o de importar en absoluto. Pero he aprendido algo importante a través de la terapia y el tiempo y el trabajo duro de sanar. La empatía no requiere entender cada detalle de la historia de alguien. Y puedo sentir tristeza por Elena sin necesitar saber exactamente qué se rompió dentro de ella, o por qué tomó las decisiones que tomó. Puedo reconocer que fue una persona que sufrió de alguna manera, mientras también sé que su sufrimiento no excusa lo que les hizo a esas 14 personas y sus familias. Estas dos verdades pueden existir juntas sin contradicción y aceptar eso me ha ayudado a dejar ir la obsesión que casi me consumió. Me miro en el espejo ahora y me veo a mí misma, no al fantasma de Elena devolviéndome la mirada. El parecido sigue ahí, obviamente. La misma estructura ósea y rasgos que causaron tantos problemas en Villa Clara, pero ya no me define. Cuando pienso en ese pueblo, es con la tristeza distante que sientes por cualquier tragedia, la forma en que podrías leer sobre un desastre en las noticias y sentir dolor genuino por las víctimas mientras sabes que no es tu carga para llevar. La obsesión consumidora que una vez definió mis días se ha desvanecido en algo manejable, una historia que puedo contar sobre un momento extraño y difícil en mi vida sin que me hunda. Soy feliz ahora de una manera que se siente ganada y real, construida a través de sesiones de terapia y conversaciones difíciles, y la elección de seguir intentando incluso cuando era más fácil rendirse. He aprendido que no siempre puedes entender por qué suceden cosas terribles, pero puedes elegir construir algo bueno de todos modos, y eso es exactamente lo que estoy haciendo. Ok, eso es lo que yo pienso. Ahora quiero escuchar qué tan equivocada creen que estoy. Díganmelo en los comentarios, tengo genuina curiosidad.